Con anterioridad en el canal hemos revisado los acorazados británicos clase Iron Duke, así como los alemanes clase König. Estas unidades al iniciar la Gran Guerra, representaban los navíos más poderosos, de las dos armadas europeas más prestigiosas. Mencionamos que los Iron Duke y los König, al estallar las hostilidades, representaban también un desarrollado pico de la nueva tecnología naval para producir los nuevos Super Dreadnought. Así esta especie entre 1911 y 12 fue mejorada en Alemania e Inglaterra. Sin embargo, del otro lado del Atlántico los norteamericanos también concibieron una clase nueva de acorazados Super Dreadnought equivalente, con la misma diagramación. Así para hoy, queremos revisar con ustedes a los acorazados estadounidense clase New York. Los primeros acorazados con características de Super Dreadnought de la Armada norteamericana. Veamos. Estados Unidos, a pesar de que hace poco derrotó al Imperio Español, aún no se ha medido oficialmente con el Viejo Mundo. Aunque sí, han demostrado ser una potencia moderna, que se abre camino económica y militarmente formando parte activa de la paz armada desde el otro lado del Atlántico, y su escuadra de acorazados está a la altura. La Primera Guerra Mundial empieza y Estados Unidos aún no participa. Pero sus acorazados New York tienen el nivel. La clase New York, pensada desde 1908, en los momentos de construcción casi cambia su nombre a Texas, ya que, como a veces sucede, el navío inicial no se culminó primero. Esta dupla de acorazados Texas y New York sube el calibre de la Armada americana de 305 mm al grosor de 356 mm, superando los calibres británicos de 343. La diagramación muestra un blindado, con 5 torretas de disparo principales como los König y los Iron Duke, 2 escalonadas hacia el frente, 2 escalonadas hacia la retaguardia y otra central. Sin embargo, inicialmente la superestructura de puente de popa no iba entre las 2 torretas traseras y la central como las versiones europeas, sino con los 2 puentes unidos, con las chimeneas al centro. También asomaría luego una pequeña batería central saliente hacia las bandas. Visto esto en versiones de blindados más anteriores. La cubierta frontal, que se corta pasando la superestructura del puente de mando hacia vanguardia, es ligeramente más elevada que la que se distribuye hacia popa. Pero no tanto como en la mayoría de acorazados que presentan esta característica, lo que lo hace ver alto por delante y también por detrás. Pero este desnivel además no era cortado, sino que era continuo, atenuando el efecto visual. Al tiempo también adoptaría un voluminoso y muy bien integrado bulge antitorpedo, que lo hará ver mucho más robusto de lo que ya era, sumando visualmente mucha más masa hacia el fuselaje en las bandas. Los largos cañones ocupaban bastante espacio sobre las cubiertas, lo que no deja casi espacio libre en los extremos de proa y popa. La mayoría de cambios importantes suceden en 1926, cuando ya son vistos por la Armada como acorazados obsoletos, alargando su utilidad hasta la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se adoptaría mástiles trípode para reemplazar los enrejados o enjaulados que tenían originalmente. Entonces las 27.500 toneladas de estos acorazados se repartían en 175 metros de eslora, por 29.2 metros de manga. Su arsenal disparaba con 5 torretas principales de disparo, cada una con 2 cañones calibre 356 mm. Y 21 cañones rápidos de 127 mm. Distribuidos principalmente en el fuselaje del casco. Así como 4 lanzatorpedos. El blindaje en el cinturón reforzado iba en el centro desde los 305 mm hasta los 250 mm. La parte más fuerte de las torretas era con protección de hasta 355 mm. Las cubiertas tenían un mínimo de 2 pulgadas, y el puente de mando cubierto con 305 mm. La nave andaba hasta los 21 nudos, propulsada con 2 hélices, respaldadas por 14 calderas de carbón, impulsando 2 maquinarias de vapor de triple expansión, operando su autonomía por hasta 7.060 millas náuticas. El New York comandaría como nave principal ante la ocupación americana de Veracruz durante todo 1914. Luego pasaría a encabezar las fuerzas de la 9ª División de Acorazados,
al entrar Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde prestaría servicio principalmente de soporte de la Royal Navy en el Mar del Norte. A partir del 7 de diciembre, luego del repetido pedido inglés, los estadounidenses suman así sus principales acorazados al llamado Sexto Escuadrón de Batalla Británico, debiéndose la Armada estadounidense adaptar a las pautas inglesas en las acciones de guerra, haciéndolo con ciertas dificultades inicialmente, pero con un muy buen trato entre los marinos. Las acciones principales fueron la de convoyes. En 2 ocasiones entró en contacto con submarinos alemanes y se cree que hundió uno accidentalmente. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, pasó a conformar una patrulla de convoys neutral. Ruta, Nueva York, Islandia. Participó en la invasión aliada del norte de África, donde apuntó a baterías costeras que amenazaban los desembarcos en noviembre de 1942. Luego se traslada a la Flota del Pacífico, apoyando los desembarcos en Iwo Jima, en febrero de 1945, y más tarde en la invasión de Okinawa en abril de 1945. Después de la guerra, fue utilizado como barco objetivo durante las 2 pruebas de bombas atómicas de la Operación Crossroad, y posteriormente estudiándose los efectos nucleares, antes de ser hundido como objetivo frente a Hawái en el 48. El Texas, también recién comisionado, sirve en las acciones ante Veracruz, siendo el primer navío capital americano al que se le instalaría un importante armamento antiaéreo. En 1917, durante la Gran Guerra, sería el primer blindado americano que dispararía contra los alemanes, durante un convoy. También sirvió con su hermano en el bloqueo naval de Alemania, y estuvo presente en la rendición del enemigo. Entre guerras realizó muchos ejercicios, yendo varias veces del Pacífico al Atlántico. Para la Segunda Guerra Mundial inicia acciones de manera neutral como el New York. Más tarde sirve en las acciones de desembarco en África. Y luego participaría como fuerza de bombardeo en la Operación Overlord, especialmente ante la batalla de Point du Hoc. Luego de ser dañado y reparado, iría al Teatro del Pacífico en los desembarcos sobre Okinawa e Iwo Jima en el 45. El Texas sería dado de baja en 1948 para luego servir como museo hasta agosto de 2022, y actualmente se le llevó a un dique seco, en Galveston, para ser restaurado. Su destino final durante estas reparaciones aún no se confirma.